Hola, hoy les estaremos hablando sobre nuestro Código de Comercio. El Código de Comercio es una ley que contiene los artículos más importantes que nos enseñan cómo y cuándo debemos de formar nuestra empresa. Así como todos los artículos de nuestro Código de Comercio son importantes, es importante tener en claro el artículo número 1, que es la aplicabilidad. Dice el artículo número 1, los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y, en su defecto, por los del derecho civil, que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspiran el derecho mercantil. En fin, yo les estaré brindando una pequeña definición de qué son sociedades mercantiles. Se sabe que las sociedades mercantiles tienen como objetivo principal la realización del acto del comercio. Esto es la compra y venta de servicios o productos hacia un consumidor. Una sociedad mercantil surge cuando una o más personas, es decir, física o jurídica, se unen en un contrato para aportar capital, que luego serán los bienes con los cuales realizarán la actividad económica, o sea, el fin que tendrá la empresa. Es importante aclarar que existen comerciantes formales e informales. Un ejemplo es un comerciante formal es aquel que tiene todos sus papeles en orden con la Superintendencia de Administración Tributaria, es decir, está registrado como un pequeño contribuyente o como una persona jurídica. Y los comerciantes informales son aquellos que no tienen un negocio formal, valga la redundancia, son personas que tienen puestos de comida, ventas, es decir, son personas que no están registradas ante la SAT como tendría que ser. Nuestro Código de Comercio nos presenta un artículo en el cual define las personas que no son comerciantes. El artículo número 9 define 1. Los que ejercen una profesión liberal. 2. Los que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. 3. Los artesanos que solo trabajan por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos. Esas son las personas que no son comerciales. Es importante siempre dar una pequeña definición antes de empezar a hablar de un tema para tener una mejor comprensión. En fin, ahora se sabe que las sociedades mercantiles son sociedades organizadas bajo forma mercantil. Acá les voy a desglosar todas las sociedades existentes por nuestro Código de Comercio. La sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita por acciones. Y está la sociedad anónima, de la cual mi grupo y yo estaremos les compartiendo una pequeña retroalimentación de lo que es la sociedad anónima. Siempre es importante tener estos conceptos en claro, ya que nosotros seremos parte del comercio internacional y seremos futuros profesionales y como tales debemos de sabernos el Código de Comercio al revés y al derecho. Sociedad anónima. Sus siglas SA es una forma de organización de tipo capitalista muy utilizada entre las grandes compañías, empresas y entes jurídicos. Todo el capital se encuentra dividido en acciones que representan la participación de cada socio en el capital de la compañía. Esto está respaldado en el artículo 100 del Código de Comercio, que dice: clase de acciones. Todas las acciones de una sociedad serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Sin embargo, en la escritura social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones,
con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo que dispone el artículo 34 del Código de Comercio. ¿Qué nos dice el Código de Comercio en el artículo 34? Dice: pacto leonino y preferencia son nulas y tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social en que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias, pero puede válidamente convenirse en preferencias entre los socios para que el pago de sus capitales en caso de liquidación o el pago de utilidades o dividendos. La estipulación que exima a un socio capitalista de participar en las pérdidas no producirá efecto contra terceros. Sin embargo, una de las características de la sociedad anónima es que la responsabilidad de cada socio es proporcional al capital que haya puesto. Por eso, participar en una sociedad anónima tiene un nivel de seguridad financiero bastante alto, ya que dependiendo del capital que haya, esto está respaldado por leyes y el Código de Comercio, que otorga muchos artículos. Y uno de los órganos obligatorios que debe tener una sociedad anónima en prácticamente todas las legislaciones del mundo, una sociedad anónima requiere 2 o 3 órganos obligatorios, los cuales comentaré a continuación. Número 1. La Junta General de Acciones o Asamblea es el órgano en el que se reúnen todos los accionistas. Uno de sus cargos es la elección de los administradores de la compañía o el CEO. 2. Los administradores de la sociedad son los gerentes que forman la ejecutiva y al mismo tiempo son los órganos representativos, el CEO. Número 3. El tercer órgano que no existe en todos los países es el Consejo de Vigilancia. Sus miembros tienen la tarea de supervisar a los administradores. Esto hace mucha referencia al artículo 86 del Código de Comercio. Sociedad anónima. Dice que una sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de acciones que hubiere suscrito. Esto hace referencia que cada accionista pone cierta cantidad. Dependiendo de su cierta cantidad, él recibirá cierta parte del capital o de ganancias que él invierta en dicha compañía o entes ejecutivos. Esto se trata con la Junta General de Acciones o la Asamblea General de Socios. Las juntas ordinarias son realizadas una vez al año para tratar temas financieros, distribución de dividendos, nombramiento de nuevos directores, entre otros puntos. Las juntas extraordinarias se efectúan con carácter de urgencia cuando la junta o socios lo solicitan para tratar sobre temas que justifiquen el interés y porvenir de la sociedad. Y una de las ventajas o muchas de las ventajas que tiene la sociedad anónima es una de las formas de construir una empresa, ya que existen otras como la sociedad de responsabilidad limitada o sociedad cooperativa, cada una con sus ventajas o desventajas. Algunas de las ventajas de la sociedad anónima son: la responsabilidad de los socios está limitada por sus aportaciones. Los acreedores tienen derechos sobre los activos de la corporación y no de los bienes personales de los accionistas. La transferencia de acciones puede hacerse mediante la venta sin necesidad de disolver la sociedad constituida. No complementa un número máximo de socios.
Esto hace que cada persona se pueda unir más a la sociedad, que esto beneficia a aumentar capital y crecer más la sociedad. Sin embargo, también la sociedad anónima tiene sus desventajas. Una de ellas es trámites engorrosos. Esto hace referencia a que lleva un montón de trámites para que un socio o un accionista pueda formar parte de una sociedad anónima. Y en la toma de decisiones suele ser lenta, ya que debe haber un debate previo con la junta de accionistas que ya tiene un capital grande en la sociedad. Y muchos tienden a confundir la sociedad colectiva con la sociedad anónima. La sociedad colectiva se diferencia de la sociedad anónima, ya que la responsabilidad es limitada, es decir, en caso de que el patrimonio de la sociedad sea insuficiente para cubrir el pago de una deuda, los socios deberán de responder con su propio patrimonio el pago de la obligación. Es por ello que la sociedad colectiva ha ido desapareciendo poco a poco por la falta de límite de responsabilidad por parte de los socios o accionistas. Esto hace referencia que una sociedad anónima es cuando tienen capitales y tienen un representante que evita que estos problemas se den. Y gracias, esta es mi presentación. Anónimo sobre la definición de las acciones y accionistas. Las acciones son las partes iguales en las que se divide el capital social. El capital social es una cifra del pasivo de la sociedad. Los accionistas representan la propiedad que obtiene de la empresa, es decir, el porcentaje de las acciones. Uno de los artículos que confieren los derechos a los accionistas es el artículo 105 del Código de Comercio, la cual establece los siguientes derechos. Primero, el de participar en el reparto de las utilidades sociales y del patrimonio resultante de la liquidación. Segundo, el derecho preferente de suscripción y la emisión de nuevas acciones. Tercero, el de votar en las unidades generales. En el Código de Comercio obliga que toda acción emitida por una sociedad debe ser de carácter nominativo y acordada, ya que debe consignarse a nombre del titular, la cual podemos apreciar en el artículo 108 del Comercio, el cual dice de que las acciones deberán ser nominativas, ya que la sociedad anónima está constituida ante la vigencia de la ley de extinción de dominio. Una definición sobre los socios. Los socios se refieren a una persona física o jurídica que ha adquirido obligaciones y derechos sobre una sociedad y tiene un objetivo en común. Gracias. ¿Qué es Asamblea General de una empresa? Las asambleas de accionistas legalmente convocadas por el órgano supremo de la sociedad y expresan la voluntad colectiva en las materias de su competencia. Las facultades que la ley o la escritura social no atribuyan a otro órgano de la sociedad serán de la competencia de la asamblea. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de esta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe o a falta de designación por el administrador o por el Consejo de Administración. Características funcionales de la Asamblea General. No es órgano permanente, sus facultades son indelegables, órgano corporativo, órgano soberano pero no omnímodo, autonomía limitada, no es persona jurídica, es un órgano de carácter colegiado. Razón de ser las asambleas.
La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano social de la compañía y se compone de los accionistas inscritos con el libro de registro de acciones o de sus representantes o mandatorios. Su funcionamiento y atribuciones se encuentran reglamentados por la ley, por las estatutos de la sociedad, determinar el giro de la empresa, decidir la forma de la sociedad, definir 3 posibles nombres, tener una razón social, establecer el objeto de la sociedad, definir las accionistas y el número, valor y porcentaje de acciones, establecer el monto de la capital social, tener información sobre los datos generales de los accionistas, nombres, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, estado civil y calidad migratorio si es extranjero. Realizar el nombramiento del Consejo de Administración, definir el contenido de los estatutos de la acta constitutiva. La Asamblea Constitutiva tiene por objeto fundamental, como su nombre lo indica, la constitución de la sociedad. Además, en ella nombra a los administradores y comisarios encargados de hacer la comprobación de los bienes aportados, así como la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas. Las asambleas de accionistas son generales y especiales. Las generales podrán estar integradas por la totalidad de los socios. Las especiales solo por socios que tengan derechos particulares. Las generales son ordinarias o extraordinarias. Las asambleas constitutivas, las extraordinarias y las especiales se regirán en lo aplicable por las normas de las ordinarias, salvo que la ley disponga otra cosa. Son las que podrán estar integradas por la totalidad de los socios. Son ordinarias o extraordinarias. Objetivo: discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores, tomar las medidas que juzgue oportunas, nombrar al administrador o consejo de administración, determinar los emolumentos correspondientes a los administradores cuando no hayan sido fijados en los estatutos, salvo estipulación contraria de la escritura social. Las asambleas ordinarias o extraordinarias serán presididas por el presidente del Consejo de Administración y, a falta de este, por quien designe los accionistas presentes, actuará como secretario el del Consejo de Administración y, en su defecto, los accionistas presentes elegirán uno a uno. Asamblea ordinaria. Son asambleas ordinarias las que se reúnen para tratar de cualquier asunto que no sea de los enumerados en el artículo 156. Para que una asamblea ordinaria se considere legalmente reunida en primera convocatoria, deberá estar representada en ella por lo menos la mitad de las acciones con derecho a voto, y las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por más de la mitad de los votos presentes. ¿Quiénes asisten? Pueden asistir todos sus miembros. Cantidad anualmente, por lo menos una vez al año, dentro de los 3 meses siguientes a la clausura del ejercicio económico. Asuntos que incluye dentro del orden del día. A. Discutir y aprobar o improbar el informe sobre los resultados del ejercicio anual que presentan los administradores y tomar sobre él las medidas que juzgan oportunas. B. Acordar en su caso la distribución de las utilidades conforme lo disponga la escritura social. C. En su caso, nombrar, revocar el nombramiento de los administradores y de los funcionarios que ejerzan vigilancia. Y D. Los demás de carácter ordinario que determine la escritura social. Asamblea extraordinaria. Las asambleas constitutivas, las extraordinarias y las especiales se regirán en lo aplicable por las normas de las ordinarias, salvo que la ley disponga otra cosa. Son asambleas extraordinarias las que reúnan para: a. Modificar el pacto social,
B. Actualizar acciones y títulos de clases no previstos en la escritura social. Y C. Los demás asuntos que según la ley o la escritura social sean de su conocimiento. Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. Las asambleas podrán celebrarse dentro o fuera del país, en el lugar que determine la escritura social y en su defecto en el domicilio de la sociedad. Competencia delimitada. Solo sesiona para el conocimiento de ciertos asuntos, salvo que en la escritura social se fije una mayoría más elevada. En las asambleas extraordinarias deberán estar representadas para que se consideren legalmente reunidas en primera convocatoria por lo menos las 3/4 partes de las acciones con derecho a voto, y las resoluciones se tomarán válidamente por el voto de las que representen más de la mitad de la totalidad de ellas. Convocatoria. La asamblea deberá ser convocada en la forma y por el funcionamiento u organismo que se indique en la escritura social y a falta de disposición expresa por el aviso público en la Gaceta. La convocatoria para asamblea se hará con la anticipación que fije la escritura social o en su defecto 15 días antes de la fecha señalada por la reunión, a salvo lo dicho en los artículos. En este plazo no se computará el del día de la publicación de la convocatoria ni el de la celebración de la asamblea. Durante este tiempo, los libros y documentos relacionados con los fines de la asamblea estarán en las oficinas de la sociedad a disposición de los accionistas. Si en la escritura social se hubiera subordinado el ejercicio de los derechos de participación al depósito de los títulos de las acciones con cierta anticipación, la convocatoria se hará con un plazo que permita a los accionistas disponer por lo menos de la semana para participar el depósito de una cuestión. Si los administradores rehusaran hacer la convocatoria o no la hicieran dentro de los 15 días siguientes de aquel en que hayan recibido la solicitud, este se formulará ante un juez competente para que haga la convocatoria, previo traslado de la petición de los administradores y siguiendo los trámites establecidos para los actos de jurisdicción voluntaria. Administración. En el Código de Comercio, en el artículo 162, se nos habla de que un administrador único o varios administradores actúan conjuntamente constituidos en un consejo de administración y serán el órgano de administración de la sociedad y tendrán a su cargo así la dirección de los negocios de la misma. Artículo 163. Facultades de los administradores. La extensión de las facultades de los administradores se rige por lo que disponga la escritura social y en su defecto por las disposiciones del artículo 47 de este mismo código. Y sus limitaciones deberán expresarse en el propio nombramiento. En el artículo 165, el voto de los administradores, se nos habla de que este sucede si la escritura social lo llegara a autorizar expresamente. Los administradores podrían llegar a ser representados y votarán en las reuniones del Consejo. Artículo 166. Presidente del Consejo de Administración. La escritura social determinará la forma de designar al presidente del Consejo de Administración y, a falta de estipulación, será presidente el administrador primeramente nombrado y, en su defecto, el que le siga en orden de designación. Artículo 167. Resolución del Consejo. Para que el Consejo de Administración pueda deliberar y tomar resoluciones válidas, se requerirá que la mayoría de sus miembros de este presente o debidamente pueda representar
en la reunión, salvo una escritura social que requiera un número mayor. El artículo 168, administradores suplentes. La escritura social puede disponer el nombramiento de administradores suplentes. Estos llenarán los vacantes temporales o definitivas que se presenten en un consejo de administración, de acuerdo con las disposiciones de la escritura social. Si en dado caso no se encontrara algún administrador suplente, la forma de llenarse los vacantes que se pueda presentar en el consejo o en un cargo de administradores. Artículo 169. Interés del administrador. El administrador que tenga interés directo o indirecto en cualquier operación o negocio deberá manifestarlo a los demás administradores, abstenerse de participar en la deliberación y resolución de tal asunto y retirarse del local de la reunión. ¿Qué es una acta constitutiva? Una acta constitutiva se conoce como un documento de base legal que es obligatorio porque contribuye a la base legal de inauguración de cualquier empresa o asociación. La creación de esta acta es uno de los requisitos iniciales de la empresa que se deben cumplir. Este documento se refiere a que le da vida a la empresa y que se estipula todos los aspectos generales y básicos como la denominación social, los objetivos que va a tener, el tipo de la empresa. La acta constitutiva se hace en presencia de sus socios o representantes legales. Comienza asentando el lugar, seguido por la hora y fecha donde se constituyen las personas que tienen la intención de conformar una empresa o la asociación, con nombre, domicilio, nacionalidad de sus socios. Por ejemplo, en lugar pongamos Gualán, la fecha de hoy que es 24 de julio a las 5:24 de la tarde. Ahí sería también que se contribuyen con las personas que tienen la intención. O sea, un suponer sería don Julio Torres. Ahí va su domicilio, que él es de aldea, digamos, de Doña María. Y su nacionalidad pues es guatemalteca. Asimismo, si son varias personas, irían de esta manera, porque como cabe destacar, decía en un inicio, que son todos los representantes legales que tienen la intención de conformar esta empresa o esta asociación. Luego se establece la razón social o nombre de la sociedad. El objetivo social tiene que tener una duración. Por tradición se estipulan unos 99 años en el domicilio social. La forma que se distribuyen el capital social, la forma en que se utilicen y tienen que afrontar sus pérdidas, el fondo de reserva y las pautas de la
de cómo se va a disolver eso, entre otras cuestiones. Los requisitos para realizar una acta, como mencioné, es el domicilio, el nombre, nacionalidad de todas aquellas personas que están constituidas en una sociedad. Mínimo tienen que ser 2 personas que estén asociadas, en el cual ahí entraría pues sus requisitos. En el número 2 iría la razón social y el objetivo que va a tener la sociedad, es decir, sus actividades y los objetivos que se van a plantear en todo momento. La denominación de la sociedad y su duración, o sea, el tiempo que se va a estipular para que esto dilate. Las oportunidades de su capital que se va a dar el lugar. El nombramiento de todos los administradores y la designación de aquellos que pueden llevar a la firma fiscal. La manera en que se va a administrar la sociedad y cuáles van a ser las facultades de los administradores o del administrador. En caso de cualquier disolución, cuáles van a ser las bases que se planteará para liquidar la sociedad mercantil. Como hay que destacar, el acta juega un papel importante, porque es como que le está dando la confirmación que se puede empezar el negocio, porque como dijimos de un inicio, es para la inauguración de la empresa, ya que esto es en una asociación que, por ejemplo, no tan fácil pueden quitarle su patrimonio a la persona, porque ya que la empresa está haciendo como una sociedad anónima, no tan fácil le puede quitar el patrimonio a una persona, porque serían ya varios socios. La inscripción definitiva se encuentra en el artículo 343 del Código del Comercio. Aquí dice que 8 días son hábiles después de la fecha de la publicación, si no hubiera objeción de parte interesada o de Ministerio Público, ni hay objeción de las enumeradas en los artículos anteriores. Al registrar la empresa, hará inscripción definitiva, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de inscripción provisional y devolverá razonando el testimonio respectivo. Es decir, que en esta acta dilata 8 días después de la fecha de que se va a publicar. Esto es lo que tarda su inscripción. Y si no hay ninguna objeción, sea por el Ministerio Público, pues se va a proseguir pues el término en sí, ya que este documento pues es muy importante, porque su base legal hace que la empresa funcione de una mejor manera, porque
es el que le da como el sentido a la empresa, ya que sus objetivos ya están estipulados y hay varios administradores que están trabajando para que todo marche bien y que todo se dé según como se esté planteado todo. Este documento, pues, como se ha mencionado anteriormente, es importante tomarlo en cuenta hoy en día porque estamos haciendo una base legal al momento de crear nuestra empresa, y sabemos que con este documento pues no vamos a tener ningún inconveniente más adelante, porque estará ante todos con su base legal, y esto hará que la empresa pueda cumplir todos sus objetivos sin nada que interrumpa su proceso, y que ellos puedan llegar a resolver todos los objetivos sin ningún motivo que les impida hacer esto. Fiscalización. Artículo 184. ¿Quiénes fiscalizan? Las operaciones sociales serán fiscalizadas por los propios accionistas, por uno o varios contadores o auditores, por uno o varios comisarios, de acuerdo con las disposiciones de la escritura social y lo establecido en este capítulo. La escritura social podrá establecer que la fiscalización se ejerce por más de uno de los sistemas antes señalados. Artículo 185. Designación. Los contadores, auditores o los comisarios deberán ser designados por la Asamblea Ordinaria Anual que practique la elección de administradores, y para el ejercicio de sus funciones dependerán exclusivamente de la Asamblea, a la cual rendirán sus informes. Si hubiere más de 2 comisarios, estos actuarán separadamente. En la misma Asamblea Ordinaria Anual se elegirán los contadores, auditores y comisarios suplentes, quienes ejercen las funciones de la fiscalización solo en ausencia de los titulares. Artículo 186. Derecho de nombrar auditor. Si no obstante lo anterior, no se designan las autoridades o comisarios sin perjuicio de los que se mantienen al derecho de los accionistas para examinar por sí o por medio de expertos la contabilidad y los documentos de la sociedad. Cualquier número de accionistas, aunque represente minoría, tiene el derecho para nombrar un auditor o comisario para que por cuenta de la sociedad fiscalice las operaciones sociales hasta que la Junta General de Accionistas haga la designación correspondiente. Artículo 187. Procedimiento para elegir o nombrar o renombrar. Para la elección de comisarios, los cuales pueden ser no accionistas si fueren más de uno, se procederá como lo determina el artículo 115 de este código. Para la renovación de los auditores o de los comisarios se procederá como se establece en la remoción de administradores en los artículos 178 y 179 de este código. Artículo 188. Atribuciones. Son atribuciones de los auditores o de los comisarios, además de otras que señalan las leyes especiales, la escritura social o la Asamblea General. Primero, fiscalizar la administración de la sociedad y de examinar su balance general y demás estados de contabilidad para censurearse de su veracidad y razonable exactitud. Segundo, verificar que la contabilidad sea llevada en forma legal y usando principios de contabilidad generalmente aceptados. Tercero, hacer arqueos periódicos de caja y valores. Cuarto, exigir que a los administradores informen sobre el desarrollo de las operaciones sociales o sobre determinados negocios.
Quinto, convocar a la Asamblea General cuando ocurran causas de disolución y se presenten asuntos que, en su opinión, requieren de conocimiento de los accionistas. Sexto, someter el Consejo de Administración y hacer que se inserten en la agenda de las asambleas los puntos que estimen pertinentes. Séptimo, asistir con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo de Administración cuando se estime necesario. Octavo, asistir con voz sin voto a las asambleas generales de accionistas y presentar su informe y dictamen sobre los estados financieros, incluyendo las iniciativas que el juicio convenga. Noveno, en general fiscalizar, vigilar e inspeccionar en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad. Artículo 189. Incompatibilidad. No podrán ser auditores ni comisarios de la sociedad. Primero, las personas que no sean ciudadanas guatemaltecos. Segundo, los profesionales que no estén inhabilitados para ejercer su profesión. Tercero, quienes conformen a la ley estén inhabilitados para ser comerciantes. Cuarto, empleados o funcionarios de la sociedad. Y quinto, las personas que se encuentran en relación con los administradores o gerentes de la sociedad, en casos que den lugar a la recuación de jueces. Artículo 190. Denuncia de irregularidades. Cualquier accionista podrá denunciar por escrito ante los auditores o comisarios los hechos de la administración que estime irregulares, y estos en sus informes a la Asamblea General deberán formular acerca de tales denuncias las consideraciones y propósitos que estimen convenientes para ser discutidas y resueltas en propia asamblea. Artículo 191. Responsabilidad. Los contadores, auditores y los comisarios están obligados a cumplir sus deberes en toda diligencia y son responsables ante los accionistas de la sociedad, en la forma establecida en el Código Civil para los profesionales. Los contadores, auditores o los comisarios observan la debida reserva sobre los hechos y documentos que llegan a su conocimiento por razón de su cargo. Artículo 192. Falta de comisarios o auditores. Cuando por cualquier causa faltare el órgano de fiscalización, el Consejo de Administración deberá convocar en el término de 3 días a la Asamblea General de Accionistas para que ésta haga de designación correspondiente. Si el Consejo de Administración no hiciere la convocatoria dentro del plazo señalado, cualquier accionista podrá ocurrir al juez de primera instancia del domicilio de la sociedad para que éste haga la convocatoria. En el caso de que no se reuniere la Asamblea General o de que no se hiciere la designación, la autoridad del domicilio de la sociedad, a solicitud de cualquier accionista, nombrará los comisarios, contadores, el auditor, quienes funcionará hasta que la Asamblea General de Accionistas haga el nombramiento definitivo. Artículo 193. Prohibiciones si tuviera interés. Los auditores o comisarios que en cualquier operación estuvieren interés personal directo o indirecto deberán abstenerse de toda intervención y poner el asunto en conocimiento de la siguiente Asamblea General, bajo la sanción de responder de los daños y perjuicios que ocasionen la sociedad. Artículo 194. Disposiciones supletorias. En lo que sea compatible se aplicará al auditor, contador o los comisarios las disposiciones contenidas en la sección relativa a administración.